Bueno, les cuento que me fue a ver 28 años después El Templo de los Huesos y ahora sí que nació un nuevo villano que me tiene pensando. Y el nombre de este personaje es Sir Jimmy Crystal. Obviamente tenemos que hablar de Sir Jimmy Crystal y los Fingers o los demás Jimmys. Porque esta no es una película de zombies, aunque en realidad no es una película de zombies, es una película de infectados. Pero más allá de eso, es una película que nos habla sobre gente rota, sobre traumas y sobre psicología posapocalíptica. Pero antes de contarte esta historia, sírvete tu cafecito, ponte cómodo, porque aquí empieza tu cineclub favorito, el cineclub del subtexto. Y si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, darle like y comentar, y suscribirte a la campanita para que active las notificaciones y te informe cuando subimos videos. Hoy vamos a analizar 28 años después, Exterminio del Templo de los Huesos. Y sobre todo, como les contaba, vamos a analizar un personaje que a mí me encantó. Es hilarante, es perturbador, pero no puedes dejar de mirarlo. Y es que este villano venía de otra película donde hizo de vampiro irlandés y a mí me quedó gustando mucho. Sí, el vampiro irlandés de Sinner, hoy lo encontramos en la película El Templo de los Huesos haciendo de Sir Jimmy Crystal. Y esto refleja 3 puntos determinantes de esta película que nos habla del carisma, del culto y del trauma. Porque es que el verdadero miedo de esta película no viene de los infectados, vienen de los humanos en un mundo en el que ya no quedan reglas. En este universo, Gran Bretaña quedó atrapada en un virus espantoso que surgió hace 28 años. Sí, hablamos del famoso virus de la rabia, pero convertido en algo mucho peor. Y es que cuando pasan tantos años, no solamente van a cambiar los cuerpos y los cuerpos de los infectados, también va a cambiar la mente. Y la película hace algo que a mi parecer es súper inteligente. Te dice, mira, sí, hay infectados, pero lo que de verdad nos va a perseguir después de que terminan los créditos es lo que pueden hacer las personas cuando sienten que todo colapsó. Y entonces aquí aparece Sir Lord Jimmy Crystal, un tipo que lidera un culto de grupo y tiene 7 seguidores que hace llamar los Fingers. Pero todos en su totalidad se llaman Jimmy. Y cuando terminó la película anterior, que no me gustó mucho, los Fingers y Jimmy Crystal parecían algo como que no cuadraba dentro de la película, algo más bien como chistoso, pero de chistoso no tienen nada. Pasan 5 minutos y el chistecito se nos vuelve supremamente oscuro con este grupo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay instituciones, cuando no hay policía, cuando no hay leyes, el poder lo va a ganar quien controle el significado. ¿Y qué es este significado? Jimmy es un personaje que entiende el mundo como una especie de escenario. Él no solamente manda, él actúa un performance. Él se cree el hijo del viejo Nick, que en realidad es el mismísimo diablo. Y entonces lo que él va a hacer es convertir la violencia en un ritual. La crueldad la va a llamar caridad. Y el caos que él mismo hace lo va a convertir en una especie de religión, o más bien un culto sectario, que hemos visto que algunos cultos sectarios hacen cosas similares. Entonces, ahí vamos a entender algo que pasa en la vida real, y es que la gente a veces no sigue a los más buenos, sigue a esas personas que hablan con carisma y con seguridad. Y bueno, si estamos en el apocalipsis, pues esto se va a multiplicar. Y aquí la película nos deja algo clarísimo. Jimmy no salió de la nada. Jimmy salió de un trauma. Y es que él era un niño cuando el brote del virus irrumpe dentro de su casa, llevándose a su familia, a su protección, a aquello en lo que él sentía seguridad. Él sale corriendo, se mete a esconderse dentro de la iglesia y ve cómo su padre ahora es un infectado que destruye y se alimenta de su familia. En ese momento algo se rompe dentro de la mente de este niño que siente que si Dios lo abandonó, pues necesita buscar refugio en algo más pagano y más oscuro. Y que si va a ser el hijo del viejo Nick, pues debe seguir todas las reglas de una secta demoníaca. Y es que mira,
Para mí esta película no va tanto del horror que pasa por fuera, aunque a mí me parecería aterrador un virus zombie. Si les he de confesar, es el top número 1 en mi lista de qué miedo que me muerda rápido para infectarme. Pero cuando vemos a personajes como Jimmy, vemos cómo el trauma no elaborado puede llevar a puntos absurdamente oscuros. Porque Jimmy vive dentro del caos. Jimmy es el caos. Y cuando una persona a veces vive un trauma, lo que hace al no sanarlo es intentar repetirlo una y otra vez. Y aquí viene algo que también es súper inquietante y son los fingers. Los fingers son personas que se ha ido encontrando este hombre que de algún modo deben sufrir alguna especie de síndrome de Estocolmo porque empiezan a seguirlo creyendo en lo que él dice cuando él mismo los ha destruido antes. Entonces esto se convierte en seguirlo por pertenencia. Bueno, vemos a Spike, que Spike acaba de ser raptado de alguna manera por este grupo y que tiene que sobrevivir haciendo cosas horribles, pero Spike todavía le tiene miedo y todavía quiere huir, pero los que llevan más tiempo comienzan a tener un sentido de pertenencia por este grupo de los Fingers y los Jimmys. Y es que en un mundo posapocalíptico estar solo es una sentencia. Entonces aparece un tipo que nos da identidad, que nos da un uniforme, que nos da unas reglas y que nos hace sentir que pertenecemos a un lugar, así sea un lugar supremamente oscuro. Y lo pagas obedeciendo a la seducción del nosotros, de somos un grupo, somos una familia. Y ese es el punto que vemos en muchísimas sectas. La trampa del nosotros existe dentro de muchas sectas oscuras porque siempre van a tener un ellos a quien odiar o a quien decir ellos están mal. Para el contrapunto tenemos al Dr. Kelson. Esto es humanidad versus culto. Y es que te explico. El Templo de los Huesos que este hombre construye no es un culto, es un monumento al recuerdo. Sí, es un lugar para recordar a quienes mueren. Y esto es una idea sencillita, pero muy poderosa. Cuando todo se pierde, lo último que es humano es recordar. Recordar con compasión a quienes nos dejaron. ¿Y Kelson representa la ciencia? Sí, claro, representa la ciencia. Pero sobre todo representa algo mucho más raro en el apocalipsis. La voluntad de ver al otro como una persona. Así este otro esté infectado. Y aquí aparece la historia de Sansón y el Dr. Kelson. Sansón, como infectado, podría resumirse, según la psicología, en el trauma hecho cuerpo. Sí, Sansón es un infectado alfa, el más peligroso de todos. Y es un cuerpo que está atrapado en una lucha permanente con su cerebro, como si ese trauma de la rabia se hubiese quedado viviendo aquí, infectándole la mente. Y en este caso el doctor Kelson intenta hacer algo que parecía absurdamente imposible. Se acerca a este infectado, lo comienza a tratar con psicofármacos para ayudar a que su mente se desconecte y comienza a entender cosas muy interesantes que van más por el lado de la psicopatía que puede tener o de la psicosis que puede tener una persona infectada, y existen posibilidades allí. Y eso es lo que hace la ciencia, estudiar, pero Kelson además lo une con la humanidad de tratar de ponerse en los zapatos del otro. Y aquí viene una frase que resume muy bonito a la película y es que la ira deja de ser un brote y la ira se vuelve una condición. Sí, se convierte en una forma de vida porque después de varias décadas las personas ya no vuelven a la normalidad. ¿Y qué pasa con esto? Pues que la barbarie se va a comenzar a normalizar. Y lo que más asusta es ver cómo una sociedad se construye repitiendo esos errores del pasado y repitiendo actos atroces desde la barbarie. Dominación, fanatismo, crueldad, todo esto es representado precisamente por Jimmy Crystal. Y es que Jimmy está muy mal, pero no era 100% malvado. Ya te cuento por qué, porque parece muy funable que diga que no es malvado cuando hace lo que hace. Y es que él no es un villano frío y calculador. Él estaba convencidísimo en su película mental de que el viejo Nick le hablaba y le ordenaba hacer estas cosas. Y esto se conoce como psicosis de delirio místico y que además le habla como una voz de autoridad. Y eso es súper clásico de algo que se llama psicosis delirante.
Y el decir que él escucha vívidamente que el viejo Nick le habla, pues nos habla de psicosis auditivas, o bueno, de alucinaciones auditivas. Y claro, todos estos punticos son súper comunes en algo que se llama psicosis. Una energía casi infantil a sentir tanto aprecio por los Teletubbies y una capacidad fría y asqueante de manipular y de hacer cosas horrendas. Pero por si usted no lo sabe, este personaje está súper inspirado en alguien que existió en la vida real y cuyo documental se encuentra en Netflix. Sí, resulta que había un personaje muy perturbador que existió que se llamaba Jimmy Savile. Este hombre tenía una imagen casi intocable, o sea, era best friend de la realeza, el tipo decía que hacía súper caridad, todo el mundo lo quería, era intocable. Pero cuando se murió, y mucho antes de eso, habían miles de investigaciones, porque este tipo hizo cosas que usted sería incapaz de imaginar que alguien podría hacer. Cosas a personas extremadamente vulnerables. Pero volvamos al Templo de los Huesos. Y si escribe Jimmy es porque usted quiere que hagamos un especial sobre este documental de Jimmy Savile y pues déjelo en los comentarios si escribe Jimmy. Mi escena favorita de toda esta película del Templo de los Huesos, sin darles a ustedes demasiado spoiler, es que estás en un mundo donde ya no existe la normalidad y el Dr. Kelson, que es el último que todavía intenta sostener un pedacito de ser humano, decide hacer algo rarísimo para salvar su vida. Antes de que llegue el mismísimo Jimmy con todos sus fingers, créanme que no les voy a hacer spoiler, este hombre hace una performance, se pinta la cara, convierte el escenario en fuego y llamas y pone a todo volumen The Number of the Beast y hace la mejor escena de toda esta película. Cuénteme si también fue su escena favorita. Bella, pagó todo el boleto de entrada a ver esa película. Pero le di la oportunidad a esta y la verdad valió todo el boleto. Sé que algunas personas, igual que yo, pensábamos que 28 años y 28 semanas después eran lo mejor de lo mejor, porque seguramente tampoco les gustó la anterior porque básicamente desaparece toda 28 semanas después. Pero la verdad está buena, denle la oportunidad. Las actuaciones de lo que es Dr. Kelson, Samson, bueno, Samson actúa como una persona con un virus, pero lo que es Jimmy, 10 de 10, me encantó, muy buenas, se llevaron toda la película, lograron hacerla atractiva, diferente y me gustó muchísimo y espero ver qué sigue con esto. Aparecen cositas muy interesantes que unen a 28 días después con 28 años después y con esta adaptación puntual. Entonces, pues va a estar muy chévere saber qué sigue con esta saga de películas tan interesante. Nos vemos en un próximo video. No olvides comentar, darle like y suscribirte, que nos ayuda mucho en este canal. Y nos vemos el próximo sábado o tal vez antecitos, porque es que tengo No Other Choice, que también me la vi y me gustaría muchísimo hablarles de esta película. Y vamos a ver que nos vemos este fin de semana. Chao, chao.